Buenas noches a todos, bienvenidos entonces a nuestro encuentro. Gracias por su puntualidad, por el interés de participar en este encuentro. Sabemos que muchos quieren, pero no lo pueden hacer. Sabemos que por los tiempos no se han podido conectar y demás. Entonces, así que doy una bienvenida a todos los compañeros que están esta noche conectados en este encuentro sincrónico. Em, Deseo, además de saludarles, pues felicitarlos por las evidencias que han ido montando. Les he alcanzado a calificar algunos, he podido hacer retroalimentación a algunos, no a todos, porque pues la plataforma, como ustedes también lo saben, y como a veces debemos como padecerla, ¿cierto? Que si está, que se cae, que se vuelve a entrar, que a veces se pone como en un bucle en los ingresos. Uno da un ingreso, lo pasa a la otra paginita y se pone como en un bucle que pareciera no tiene salida, pero bueno, esperamos que lo podamos superar. Precisamente, digamos que en la evidencia que ya estamos recibiendo de la gran mayoría de ustedes está la propuesta de evaluación. El mapa mental para ustedes se convirtió en una fuente o en un insumo para la propuesta de investigación. De esta manera, yo espero que ustedes todos me estén escuchando, me hacen por ahí una reacción con una manito o algo así. De esta manera voy a compartir pantalla y vamos entonces a trabajar en dos aspectos en este encuentro. Vamos a repasar lo que habíamos visto en la guía en el encuentro anterior y voy a socializarles a los compañeros el formato Excel, que es la primera fase de la propuesta, del proyecto de la propuesta del trabajo de investigación, para que aclaremos algunas situaciones, aclaremos algunos conceptos y de pronto esto les permita ir avanzando. A veces uno no solamente con la teoría lo logra, entonces la idea es que aquí podamos avanzar. Yo tomé como punto de referencia algunos aspectos de una propuesta que es muy completa. Digamos que traté de eliminar todo lo que no fuera a afectar el trabajo específico de ese aprendiz, pero tiene algunas cosas que son muy válidas para que nosotros desatemos este punto. Voy a compartir entonces la pantalla. Ustedes me dirán si logran verlo ahorita. Bueno, entonces lo primero es que vamos a mirar esta guía de aprendizaje. ¿Están viendo en este momento la presentación en la pantalla? Bueno, espero que sí. Ya cuando estoy compartiendo, pues pierdo, digamos, allá la visual de cuando estamos conectados. Entonces, repasemos este numeral 3.4.2 de nuestra actividad de aprendizaje, elaborar la propuesta de investigación formativa, teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo. El mapa mental pedía que ustedes se movieran en algunos contextos culturales, políticos, económicos, porque eso nos permite conocer exactamente en dónde nos estamos moviendo, qué terreno nosotros estamos pisando. Digamos que aquí el primer tip que nosotros debemos tener, lo primero a lo que nos debemos agarrar y que nos va a facilitar el proceso es si trabajamos por alguna empresa, si conocemos el contexto de alguna empresa cercana a nosotros, no todos estamos trabajando en empresas que estén relacionadas con nuestro proceso de formación, pero podemos conocer. Entonces, de allí, del mapa mental, como el primer insumo, entonces nosotros vamos a poder determinar, bueno, yo voy a trabajar con una bodega, no sé, que vende productos en línea, que vende ropa en línea, que vende gaseosas, que almacena Fruver, bueno, muchos aspectos de los que ustedes ya pueden tener un mayor conocimiento y cuando nos ubicamos en nuestro contexto productivo, en nuestro contexto social, en nuestro contexto cultural, eso nos va, digamos, dando herramientas, ¿sí? Entonces, este objetivo de la actividad de aprendizaje es comprender y dar respuestas a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos,
teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. ¿Cómo entonces nosotros vamos a desarrollar esta evidencia? Dice que la evidencia es propuesta de investigación, solicita que por favor se diligencien cada una de las pestañas del formato propuesta que seguidamente lo vamos a revisar. Hay unos aspectos generales de esa que debemos tener en cuenta. Aquí nos van dando la pauta en qué fuente lo debemos realizar y empieza a desarrollar cada una de las etapas. Dice que la etapa primera se llama preparación y antes de iniciar toda la escritura del documento, es bueno basarse en las recomendaciones realizadas para el mapa mental de la evidencia 1. Vuelvo a reiterar, el mapa mental que tuvo en cuenta las condiciones culturales, económicas, sociales, políticas de nuestra región, nos sirve de insumo para este trabajo. Para la escritura del título, lo decíamos en nuestro encuentro anterior, nosotros lanzamos como una especie de pregunta, es un aspecto concreto relacionado con el problema que nosotros buscamos resolver. Entonces pensemos que hay una gran bodega que vende ropa en línea, ¿sí? Pero hay un gran problema en cuanto a que no se tienen organizados los inventarios, en cuanto a que no siempre se le puede cumplir al cliente porque está por colores, por tallas, pero hay de pronto un desorden un poco macro. Entonces, ¿qué buscamos nosotros resolver? O mejor, ¿cuál es el problema que identifico? Ese es el título. El título básicamente es el problema que yo estoy buscando resolver. Nos está hablando de un resumen y dice que allí nosotros debemos tener en cuenta que lo vamos a hacer cuando ya está realizado todo el ejercicio de investigación, porque el resumen es esa descripción de los aspectos más relevantes que ustedes encontraron en su trabajo de investigación. Ejemplo, ¿cómo se realizó el estudio? Ah, bueno, lo realicé a través de entrevistas, a través de encuestas. Hice observación, me tomé todo un día en la bodega para poder contabilizar los tiempos en los que ellos sacan los productos, los embalan, los ponen en la salida, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pequeños aspectos que yo empiezo a determinar, entonces digo, ah, bueno, con esta observación en campo hoy, estos fueron los hallazgos. Hay un mal manejo de los tiempos, hay un desconocimiento de las referencias, el personal que trabaja allí no se encuentra capacitado, no ha sido entrenado, no conoce muchos aspectos de los códigos que se trabajan en la plataforma digital por el cual se hacen las ventas. Esos son aspectos que nosotros vamos a determinar en nuestro proceso de investigación. ¿Cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación? Entonces, ustedes ya vienen concatenando, uniendo todos aquellos aspectos que vienen realizando en el proceso de formación. Reitero, si yo trabajara entonces en una empresa, no sé, un Gran Fruver, me interesaría conocer aspectos de cómo está funcionando, por qué se me están quedando tantas frutas, por qué se me están quedando determinadas legumbres, cómo estamos haciendo, en qué momento llegan, cómo las almaceno, pero si ya tenía otras allá, estoy contabilizando los tiempos, eso está bien marcado. Aspectos como eso, como estos que les estoy diciendo, ustedes van a tener en cuenta. Cuando ustedes están funcionando en su contexto laboral para muchos, se hace mucho más sencillo adelantar el trabajo de investigación. Aquí dice entonces que se elaborará en 2 párrafos que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres. La ventaja es que el computador nos va diciendo exactamente ese conteo de palabras que tenemos en un determinado párrafo. Recomendación, utilicemos oraciones cortas y simples, separemos un punto, punto y seguido, y ahí en ese resumen pequeñito nos dice que debe estar en español e inglés. Palabras claves también nos las sugiere en español e inglés, entonces palabras claves para nosotros puede ser inventario, puede ser almacenamiento, puede ser bodegaje, puede ser rotación, ¿cierto? Pueden ser muchos aspectos técnicos que ustedes ya están trabajando en su proceso de formación y era lo que decíamos en nuestra clase pasada. Las palabras claves son como un glosario, como un diccionario que yo voy a tener en cuenta allí, que es lo más relevante en mi proceso de investigación. Justificación.
Bueno, hay que decir por qué vamos a realizar ese proyecto, ¿sí? En torno al contexto productivo, aspectos sociales, institucionales, pedagógicos, tecnológicos, allí vamos a demostrar por qué es importante resolver ese problema de investigación. Destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá. Ah, bueno, entonces los beneficiarios directos van a ser los clientes o por el contrario, el beneficiario directo de mi proceso de investigación será la empresa. El beneficiario directo será el jefe de bodega. Hay que decir exactamente que a quién nosotros vamos a beneficiar y cuando hablamos del alcance social, entonces ese es el impacto que se tiene respecto a nuestros clientes. Miraremos el contexto social en el que nos movemos en una ciudad supremamente industrial, en una ciudad portuaria, en una ciudad, bueno, ese es el impacto social de nuestra investigación. Para los antecedentes, entonces acá nos están sugiriendo que revisemos de la literatura una síntesis original de teorías y trabajos de investigación fáctica, de campo o empírica sobre el tema al que se refiere el estudio por realizar. El aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA, hacer una recopilación actualizada de lo escrito sobre el tema, 3 últimos años, y la revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y que se quiere abordar mediante el estudio propuesto. Ya vamos a revisar el formato y vamos a encontrar que todo lo que nosotros incluyamos en ese formato es concreto, es una síntesis, no es algo supremamente largo, muy elaborado, pero sí debe ser concreto, debe responder y debe cumplir el objetivo para el cual estamos desarrollando nuestra propuesta de investigación. Para identificar el problema, contemplemos las necesidades expuestas en el mapa mental, realicemos una delimitación de las mismas, podemos hacer una descripción de la situación actual del problema, el ámbito espacial de donde se va a realizar nuestro trabajo de investigación. Lo haremos de forma clara, cuál es el problema, quiénes lo tienen, cuáles son las empresas en mi región que tienen este problema, o por el contrario, es una sola empresa. Se escriben las causas que lo pueden generar, digamos, falta de tecnología, no han innovado, no están sistematizados, todo lo hacen de forma manual y eso, digamos que en este momento puede generar retrocesos y reprocesos en la empresa. Y en un segundo momento se van a describir las consecuencias que acarrea la problemática detectada. Entonces, pueden haber productos que no salen a tiempo, que se vencen, que hay que darles de baja. Eso genera pérdidas económicas para la empresa, para el entorno, y podemos entonces también pronosticar qué va a suceder si no se resuelve ese problema. Entonces, recordemos, el título es el problema. Revisamos la justificación, revisamos los antecedentes, nos piden tener en cuenta una literatura y de allí podemos trabajar. Para la pregunta de investigación, dice que debe guardar estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Para ello, escriba una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. El objetivo general, recordemos, jóvenes, que se caracteriza porque allí tenemos relacionado el problema, es concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo, inicia su redacción con un verbo en infinitivo. Entonces, analizar, estructurar, revisar, solucionar, siempre debemos dejarlo en todos los objetivos van a empezar en verbos infinitivos. Eh, ¿Qué quiero hacer entonces con mi investigación? Estructurar un proceso sistematizado para la empresa X cuyos procesos de inventario se encuentran desactualizados. Ese podría ser un objetivo general. Y luego con los objetivos específicos, entonces ya lo voy a decir de manera sistemática que resuelve la investigación. Entonces mi primer objetivo específico puede ser analizar eh, los, mm, las metodologías o, la aplicación, o los métodos de inventarios establecidos en la empresa. Revisar la automatización o la falta de automatización, estructurar una propuesta
para mejorar el proceso de inventarios en la empresa. Los objetivos específicos pueden ser 3, pueden ser 4, no tienen que ser muchísimos, pues más de uno sí debe ser, porque en el objetivo general ese sí es un único. En los objetivos específicos generalmente nos movemos entre 2 y 3. El verbo o la palabra puede abarcar muchísimo, por lo tanto no tengo que llenarme de muchos objetivos específicos, pero sí que estén muy bien redactados. Marco teórico. Entonces debe ser organizado en temas, subtemas, de lo general a lo particular. Entonces hablo del contexto, de la ciudad, de la región, para luego llegar a la empresa que específicamente yo voy a analizar o la empresa que se va a beneficiar de mi proceso de investigación. Teorías, normas, conceptualizaciones que podrían contribuir a la solución del problema, las vamos a incluir en nuestro marco teórico. Análisis, evaluación del proyecto, ¿sí? Entonces, ustedes, jóvenes aprendices, van a identificar una postura teórica que aporta elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático que hemos tomado para adelantar nuestro proceso de estudio. Establecemos un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto. Ya ustedes saben cómo deben hacerse las referencias en citas bibliográficas. Debemos tener en cuenta las normas APA e incluir esas referencias bibliográficas al final del documento. Ya vamos a revisar dónde puede ir. Para el tipo de investigación, acá nos están dando unos tips para que los tengamos en cuenta. Ustedes deben decir si es exploratorio el tipo de investigación, se familiariza con el fenómeno que investiga, descriptivo es porque identifica características del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos concretos y comprueba variables. Explicativo es comprobar que la propuesta soluciona el problema o no, de tal suerte que yo puedo tener, jóvenes, un tipo de investigación descriptiva y explicativa, porque además de que identifique las características, estoy señalando cuál es la población o el universo que yo estoy tomando como referencia para aplicar las encuestas, para hacer el análisis, la observación y demás. Yo quiero con mi investigación comprobar que mi propuesta solucionó el problema o por el contrario, no lo solucionó y entonces habría que entrar a revisar otras variables. Generalmente nuestros procesos de investigación buscan encontrar una solución a la problemática planteada. Ese es el objetivo, para eso trabajamos, para poderlo comprobar y para poderlo verificar. La población dice que se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo, el aprendiz debe describir de manera amplia el contexto donde convive la población. El universo es el total de actores y menciona la muestra si es que va a trabajar con una muestra. Podemos estar hablando de una empresa que tenga diferentes sedes en el país y pues nosotros no vamos a abarcarlas a todas, sino que hemos escogido una de las sedes que mayor rotación tenga o de personal o de inventarios o bueno, a lo que nosotros vayamos a apuntarle con nuestra pregunta de investigación. Hay un campo de técnicas e instrumentos de recolección. Recordemos que hablábamos de la entrevista semiestructurada, la encuesta, cuántas preguntas voy a establecer, a quién le voy a dirigir esas encuestas, si a los clientes o si se la voy a dirigir a los empleados de la empresa, porque ellos a su vez pues pueden estar detectando la problemática y darme aún más herramientas. Etapa 2, ejecución. Ya vamos a mirar cómo se diligencian esos campos. Etapa 2.1, ejecución. Tenemos que delimitarlos todos, tenemos que diligenciarlos todos. Procesamiento, o sea, cómo interpreto los datos recogidos. ¿Qué hice con el resultado de las encuestas? ¿O qué hice con el resultado de mi observación? Todo el día que estuve en la empresa verificando cómo hacen, cómo despachan los pedidos, los tiempos que ocuparon determinados operarios, si mi observación fue cronometrada o no, entonces, ¿qué pude descubrir? ¿Qué pude
qué mejor, qué resultado me va a dar esos datos que yo estoy procesando o mejor las técnicas e instrumentos que estoy utilizando para recopilar los datos. ¿Cómo interpreto los resultados? Entonces, tengo que generar un texto pequeño donde podría manifestar que el 68% de la empresa, que el 23% de la empresa tiene en cuenta los procesos y procedimientos que se han estandarizado, pero el resto no los conoce, no los aplica, no se les ha entrenado y esa es una forma de poder interpretar nuestros resultados. Ya esos resultados se determinan a veces con gráficas, como en la forma en que nosotros utilizamos para tabular esa información que hemos estado analizando. Cuando nosotros ya nos sentamos a revisar cada uno de los instrumentos utilizados, llámese encuesta, llámese entrevista, llámese análisis documental, llámese observación, nosotros entonces vamos a confirmar la existencia del problema que ya habíamos identificado sin haber iniciado nuestro proceso de ejecución del proceso investigativo. Vamos entonces a entender que podemos definitivamente reorganizarlo, vamos a descubrir cuáles fueron los hallazgos más relevantes, falta de capacitación, falta de automatización, no hay tecnología en la empresa, etcétera. Y al presentar esos datos, pues ya ustedes pueden ser un poquito gráficos, utilizan tablas, figuras, bueno. No deberá repetir lo que ustedes ya tienen antes, pero es una forma más visual de entregarlo. En ese análisis vamos a interpretar, vamos a evaluar las implicaciones de los resultados, si contamos con suficiente detalle para justificar las conclusiones. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros contamos con suficiente detalle? Es porque en la forma en cómo nosotros elaboramos y construimos el instrumento, ahí podemos determinar. Mi encuesta fue muy clara, mi encuesta, por el contrario, fue muy vaga. Yo quise hacer solamente 5 preguntas porque los operarios siempre están muy ocupados, pues no los puedo ocupar mucho tiempo en mi proceso de investigación, pero luego puedo determinar que ese instrumento pues no fue tan efectivo porque se quedaron otros aspectos que no abordé. El instrumento yo también lo puedo construir del conocimiento que tenga de la entraña de la empresa, de lo que pasa allá adentro. Entonces yo analizo, yo reviso y monto mis instrumentos. Y las conclusiones, entonces, pues ya digamos que nos lleva a determinar si sirvió, no sirvió, qué vamos a hacer con él. Bueno, voy a pasar entonces acá a este formato que yo lo determiné como encuentro sincrónico. ¿Lo están viendo? Me contestan, por favor, que no logro ver las manitos de reacción. Muchachos. Sí, señor. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, voy a empezar a explicar. Aquí empezamos a ver nosotros en la parte de abajo las pestañitas que tiene el instrumento, preparación, ejecución, el 2.1 del que acabamos de revisar. Entonces, esta es la evidencia que debemos subir a la plataforma. ¿Cuál es el título del proyecto? Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo planteé? Cuando hablamos del resumen, entonces, vamos a explicar un poquito, resumen que va en español y en inglés, ¿cierto? El resumen de por qué estoy elaborando este proceso de investigación. Palabras claves, por ejemplo, almacenamiento, gestión de inventarios, rotación de stock, pérdidas. Bueno, estos son tips que podemos tener. Justificación, vamos a revisar entonces por qué quiero hacer este trabajo, qué es lo que yo identifiqué en mi contexto que puede solucionarse con mi investigación. Esa es la justificación. Antecedentes o estado actual de la temática. Ah, bueno, he conocido, he sabido, hay unos datos históricos que me permiten identificar que a lo largo de mucho tiempo esta situación se sigue presentando en la empresa o se sigue presentando en estas empresas que utilizan esta misma línea de trabajo. ¿Cuál es el problema identificado? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Aquí en la fila 16 vemos población o conjunto de elementos, objeto de investigación. Ah, bueno, entonces la población la voy a dirigir a los clientes.
O por el contrario, la población la voy a dirigir a los empleados, a quienes trabajan en bodega, quienes trabajan en almacenamiento, en fin. El objetivo general, ya dijimos, jóvenes, es uno solo, ¿cierto? Y es el macro que va a responder o me va a ayudar a responder mi pregunta. Objetivos específicos, lo veíamos ahorita, que siempre inician en un verbo: analizar, diseñar, implementar, estructurar, ¿sí? Actividades para lograr el objetivo: visitas de campo, observación, análisis documental. Entonces, ustedes ya también tienen en cuenta que si vamos a utilizar entrevistas, que si vamos a utilizar encuestas, bueno, en fin. Recursos para desarrollar la actividad. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? En unas encuestas físicas, o por el contrario, lancé un formulario. Voy a tener equipos de cómputo para esto, voy a tener unas tablets. Bueno, eso todo lo debemos tener. Resultados y producto. Aquí, como vemos en la fila 23, el enfoque de la investigación, si es aplicada, en el nivel de investigación, si es descriptivo, explicativo, el tipo de investigación, si es descriptiva, justificación, marco teórico, el método de investigación que está en la guía. Entonces nos puede decir es un enfoque mixto porque es cuantitativo y cualitativo. La metodología que voy a utilizar, entonces recolección de datos, implementación de la metodología, la capacitación, la evaluación de resultados. Cuando hablamos acá de capacitación o entrenamiento, puede ser de las personas que me van a ayudar a recolectar los datos. No son las personas que se encuentran en la empresa, sino las personas que en un momento determinado me van a apoyar en mi proceso de, de recolección de datos. Entonces, los he capacitado, los he entrenado, es que monté la encuesta en una tablet, y para ayudarle a los operarios, mi referente o mi apoyo va a empezar a preguntarles y vamos contestando en la tablet para que se me tabule de manera más fácil el resultado. Entonces, hemos capacitado, hemos entrenado, son las preguntas que nosotros nos debemos hacer. Población de la muestra, entonces si es el personal de la empresa, si son clientes. La técnica es un poco, digamos, reiterativo: observación, entrevistas, análisis documental. Las técnicas e instrumentos que utilicé: revisé registros de inventarios o observé directamente los procesos de la bodega, como lo he venido mencionando. ¿Cuáles son los recursos requeridos? Bueno, considero que se debe tener un software para tabular esta información, equipos de cómputo, grabadoras, tablets, el celular, el personal entrenado para aplicar la encuesta. Y en esta etapa 1 se cierra esta primera pestañita con las referencias bibliográficas que ustedes han utilizado. Pero pues, ¿para qué, instructora? Si parece que todo está muy completo. La guía nos está diciendo que debemos consultarlas, o ustedes también de manera más autónoma dicen: no, estoy buscando cómo se desarrollan ciertos procesos. Por ejemplo, hay unos métodos PEPS en inventarios: primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, bueno, yo busqué un poco de teoría porque creo que esto es lo que me va a ayudar a mí para resolver mi problema de investigación. Entonces, traigo la referencia bibliográfica de donde hice esa búsqueda. Pasemos a la etapa 2, que es ejecución. Entonces aquí vamos a decir cómo hice la búsqueda, qué base de datos visité, qué fecha consulté, cuáles fueron los términos de búsqueda que yo le lancé a esa base de datos, recursos web, palabras claves. Entonces busqué palabras como logística, inventarios, contextos de la empresa o del sector. Busqué, por ejemplo, la historia de la empresa que yo voy a analizar. Es que es una empresa que lleva más de 50 años en el país, pero a hoy no ha podido superar determinadas situaciones, pese a sus avances de innovación tecnológica, pese a muchos aspectos que se observan actualizados y demás, pero sigue persistiendo la problemática. El contenido de lo que yo pues pude encontrar allí en la búsqueda, y un resumen breve de esa consulta. Pueden ser tres, mínimo tres, ¿cierto? Pueden ser más. Etapa 2, propuesta de la propuesta, es cómo vamos a recolectar la información.
¿Qué técnica utilicé? Encuesta, observación directa, entrevistas, análisis documentales. Si los utilicé todos o utilicé uno o dos. Tipo de instrumento. Entonces el cuestionario o en su defecto determinar las variables que requiere evaluar. Características. Mi instrumento fue pregunta cerrada o de pregunta abierta. ¿Qué aspectos tuve en cuenta al momento de revisar los documentos y qué aspectos tuve en cuenta en el trabajo de campo? ¿A qué me senté a observar? ¿Qué fue lo que yo me puse a revisar? ¿Cómo cronometré los procesos? Etcétera. Bueno, ya le vamos a dar quién elaboró el instrumento, pues son ustedes. Las instrucciones para desarrollar ese instrumento, entonces solicítele a la persona que va a entrevistar que disponga de 10 minutos o de 7 minutos para responder las preguntas, porque digamos que antes hemos validado nuestro instrumento. Y la introducción, un poco de qué es lo que estoy buscando con el mismo. En el desarrollo del instrumento, aquí en esta parte, en los numerales 17, 18, 19, ustedes pueden copiar las preguntas. Esas preguntas de la entrevista, esas preguntas las pueden poner ustedes acá. ¿Cuáles fueron las variables que buscaron con la observación? Si ustedes tienen un instrumento que iban a aplicar como una especie de lista de chequeo, aquí lo pueden poner. O la estructura de la entrevista. Etapa 3, procesamiento. Entonces, el análisis de datos. Aquí vamos a decir cuál fue el resultado, qué fue lo que yo encontré al revisar cada una de las encuestas. Se puede exponer un ejemplo de la encuesta, cómo se la contestaron. Determine las variables utilizadas en esa encuesta o la entrevista. Entonces, acá el análisis de datos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cómo interpreto los datos recogidos en esa fase 2 de ejecución. Si ustedes aquí en este espaciocito grande que están observando, de las filas 5 a la 21, eh, plantean, por ejemplo, ponen el esquema de su encuesta, es válido, porque esa fue la forma en cómo nosotros vamos a analizar esos datos, o ponen la lista de chequeo del proceso de observación. En la interpretación de resultados, informe final de investigación, entonces analizamos y los interpretamos, evidenciamos el análisis, qué porcentaje contestó las encuestas, qué porcentaje está bien o qué porcentaje requiere intervención. Pudimos encuestar al personal, no solamente encuestamos a los clientes, sino que encuestamos al personal, le preguntamos sobre sus procesos de formación, de capacitación. De pronto no todos tuvieron la disposición, a algunos les daba miedo contestar o por tiempos en la empresa definitivamente había procesos que ellos no estaban dispuestos a parar, a suspender. Aquí entonces evidenciamos toda esta información. Y en etapa 5 vamos entonces a poner las conclusiones. Mm, Tengan por favor en cuenta la importancia de tener como un orden cronológico y cómo empiezo a hablar y cómo empiezo a exponer en cada una de las fases. En las conclusiones ya adelanté, entonces ya hablo en tiempo lo que analicé, lo que revisé como en tiempo pasado o presente. En estas primeras fases, que son las de preparación, pues yo hablaré como en el tiempo a futuro. Se revisará, se analizará, porque es lo que debo hacer. Y en la fase de conclusiones, entonces, revisé, analicé y demás. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, señora. Preguntas, hay preguntas en el chat para que revisemos o preguntas que ustedes deseen plantear acá o quieren empezar a trabajar el formato y en la medida que lo vayan avanzando, si surgen algunas inquietudes, pues estoy dispuesta a atendérselas. Francisco me dice, sí, señora, sí a las dudas. Ok. Bueno, la pregunta es si se debe realizar con una empresa real o se puede realizar con una supuesta. Lo que pasa es que en la supuesta casi que tendríamos que tener una super empresa estructurada para que no se nos quede ninguna variable por fuera. Como este es un proceso de formación, nosotros no tenemos que hacer todo esto, digamos, en el campo, no nos va a alcanzar el tiempo, no lo vamos a hacer,
Si tienes una supuesta muy estructurada que contemple todos esos aspectos, es válido. Si por el contrario ustedes dicen, no, yo voy a trabajar con Coca-Cola, porque una bodega de almacenamiento que hay tiene ciertos problemas, entonces puede ser un poco más fácil. Puede haber literatura de esa empresa, puede haber una reseña histórica, pero no hay ningún inconveniente mientras Francisco pueda contestar cada uno de los aspectos de, de este instrumento que les acabo de socializar y es en el que ustedes deben trabajar. Instructora, una pregunta. La investigación pues debe ser de una empresa, puede ser de otra cosa que no sea empresa. Pues, hijos, su proceso de formación es logística, ¿cierto? Si ustedes deberían apuntar a que su proceso y su trabajo de investigación pues gire en torno al tema logístico, ¿cierto? Si no trabajas sobre una empresa, podrías revisar, no sé, cualquier otro aspecto, puede ser una persona natural que tenga una actividad comercial que implique y requiera un trabajo de logística. Esto sería muy válido. Lo importante es que lo que nosotros elijamos, donde pongamos el ojo para adelantar nuestro proyecto de investigación, nos dé insumos, ¿cierto? O sea, allí podamos nosotros detectar realmente un problema que amerita ser analizado y que por eso es que nosotros adelantamos nuestra propuesta de investigación. Esa digamos que sería mi respuesta, más allá de que sea una empresa, una persona natural, más allá de que sea una empresa real o una supuesta, deben contar con, con elementos suficientes para que ustedes puedan desarrollar este documento. Si al ustedes revisarlo, si al mirar, consulten las bases de datos, consulten bibliografía, pues ustedes saben que hoy en día está muy de moda googlear, ChatGPT, etcétera, y pues da insumos. Vuelvo y digo, yo creo que se los dije en la clase anterior, yo no tengo problemas con la inteligencia artificial, hay que trabajar con ellos, pero que se convierta eso siempre en un insumo para que ustedes puedan tener la capacidad de analizar, de retener, de tener una postura crítica, si se quiere, de tener una postura analítica. Entonces, no tengo inconvenientes, Maritza, mientras se respondan cada uno de los aspectos. Sin embargo, si no está muy bien estructurada la empresa, pueden quedarse ustedes un poco cortos y decir, bueno, aquí cómo lo contesto, pero no hay ningún problema. Bueno, ¿hasta qué fecha podemos subir la evidencia? Digamos que voy a mirar aquí mi cronograma. Miremos acá en este cronograma general, qué información nos puede estar dando. Este es, vamos a ver si es este. Ya, entonces, ¿por qué no lo encuentro? Las fichas gemelas. Cronograma. Ya, vamos a mirar acá qué nos establece el cronograma y qué margen podemos darle para la entrega. Propuesta de investigación, tutoría transversal. Ya voy a leer qué me han podido escribir por allí. Bueno, yo pienso que podríamos darle una semana más para que no se les vaya a ustedes, digamos, a unir con otras evidencias. Podríamos darle manejo.
Sí, en el cronograma, tal y como me contesta Dalis, dice que era hasta ayer 12 de agosto. Podemos darle hasta el martes 19, si para ustedes está bien. De pronto algunos querrán aprovechar el fin de semana para ponerse al día en muchas cositas, entonces podemos darle manejo a eso. Algunos pocos la han podido entregar, de pronto algunos quieran replantearla, de pronto algunos con este encuentro hubo algunas claridades, entonces lo voy a dejar hasta el 19. Aquí estoy tomando nota para poderle hacer movimiento a la entrega de la evidencia, ¿sí? Quienes vayan teniendo dificultades me avisan para poderles ir ampliando los plazos si es que no me lo toma de manera general en la plataforma. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, entonces creo que, bueno, aquí me dice que la realizó, le gustaría volverla a hacer. Bueno, está bien. Entonces, si quiere replantearla, no hay ningún inconveniente. Ustedes saben que tienen unos intentos para poderlas entregar. Entonces, estaré muy pendiente de quienes las vayan subiendo en lo que nos queda de la semana, el fin de semana. Algunos me pueden decir, ya la subí, profe, está lista, no le voy a hacer ningún ajuste. Entonces, yo voy avanzando en esa fase de evaluación. Entonces, en este orden de ideas, Instructora, buenas noches. hola Duan, buenas noches. Una pregunta, ¿este documento lo podemos realizar en Word y entregarlo en formato PDF? Bueno, el formato está en Excel. Él está en Excel, así es como está planteado, ¿cierto? Si ustedes lo lanzan, pues este es un formato que lo veo aquí que tiene, bueno, dice versión 01, formato 001. Si es más fácil para ustedes trabajarlo en Word y subirlo en PDF, está bien. No vamos a pegarnos de esa formalidad. Lo sustancial prima sobre lo formal. Está bien, Dubán. Si desea trabajarlo Ok, de esa manera, lo importante, por favor, es que recuerde que tiene todas las pestañitas, que no se le vaya a quedar ninguna por ahí pendiente, ¿ok? vale. Bueno, ok. Bueno, jóvenes, entonces, buena noche para todos. Como siempre, agradecer su interés por participar, su respeto para con este espacio y estaré muy atenta de lo que ustedes necesiten. Voy a revisar lo que me dice de revisar en la plataforma si no deja hacer más intentos. Entonces voy a irlo revisando. Ustedes un poquito de paciencia con la plataforma que en realidad a veces es un poco compleja. Feliz noche para todos y quedo muy pendiente de lo que necesiten. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Bueno, igualmente.